¿Te faltan dientes y quieres arreglar tu mordida? Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a mis nuevos seguidores. Los quiero invitar a todos a que se suscriban en mi canal. Les tienen que dar aquí abajo a suscribirse y quiero que además ustedes le den en la flechita para que compartan todo este contenido y muchas personas puedan beneficiarse así como ustedes. Tenemos que compartir con todos. Además de esto, si les gusta este video, quiero que me den like. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando tenemos faltas de dientes o de muelitas, pero queremos corregir nuestra mordida y arreglar todos nuestros dientes, que además es súper importante y de verdad que ojalá todos lo quisieran hacer porque nuestra sonrisa, nuestra oclusión es fundamental para tener una buena calidad de vida, no solamente a nivel emocional, sino a nivel de salud general. Bueno, mis queridos pacientes, y a la pregunta, ¿me puedo poner brackets si me faltan dientes? La respuesta es claro que sí, siempre sí. Siempre pueden ponerse brackets y ustedes lo que tienen que tener en cuenta es tener salud periodontal, o sea que su huesito y su encía estén sanos para recibir las fuerzas de la ortodoncia, pero sí pueden ponerse brackets y pueden enderezar sus dientes. Lo que quiero que ustedes tengan en cuenta acá es que para iniciar un tratamiento de ortodoncia cuando tienen varias ausencias dentales, es indispensable que haya una comunicación efectiva entre el ortodoncista y el rehabilitador y ojalá el periodoncista también. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar un plan de tratamiento en conjunto donde luego de la ortodoncia se pueda rehabilitar el paciente. Entonces, es muy indispensable, ni siquiera importante, el diagnóstico. Es importante que ustedes sepan qué dientes van a quedar en boca, dónde los vamos a poner y luego cómo vamos a unir estas dos cosas para restaurar la boca completamente, bien sea por medio de prótesis fijas o de implantes o de lo que ustedes necesiten, pero que queden ustedes totalmente restaurados. Mis queridos pacientes, es muy importante que también ustedes tengan en cuenta por qué perdieron estos dientes. Si ustedes perdieron los dientes por enfermedad periodontal, o sea, los dientes empezaron a moverse, perdieron huesito y los dientes se perdieron, entonces es muy importante que ustedes le digan eso a su ortodoncista porque durante toda la ortodoncia ustedes van a necesitar que el periodoncista los esté supervisando, les haga sus limpiezas y vea que todo va bien para que no pierdan más dientes. Recuerden que la ortodoncia y la enfermedad periodontal son absolutamente incompatibles. Entonces, esto es el primer tip que les doy. Lo segundo que les quiero decir es que se montan brackets en los dientes presentes, ¿verdad? Y es posible que necesitemos ayuda de una barra traspalatina, un botón de Nance, mini implantes, un arco lingual, alguna cosa que nos permita anclarnos para mover el resto de dientes. Y recuerden que la posición y los espacios que van a quedar los decide el rehabilitador oral. El rehabilitador oral es el que nos dice dónde van a quedar los espacios y de qué tamaño son esos espacios, porque luego necesitan ser rehabilitados con coronas o con implantes dentales. Y bueno, antes de terminar la ortodoncia, o sea, la ortodoncista de pronto puede que vea todo bien, pero antes de quitar los brackets, ustedes tienen que pasar por una interconsulta con el rehabilitador oral, que es el que va a decir, me sirve el espacio, muévalo más, córrame 1 milímetro, y por el periodoncista o cirujano oral o implantólogo, si es que van a colocar implantes, pues necesitamos saber las angulaciones de las raíces si son lo suficientes para colocar un implante. Entonces, antes de retirar brackets, nosotros necesitamos hacer una interconsulta con los especialistas implicados en finalizar el caso. Esto es súper importante, pues no queremos hacer una ortodoncia que de pronto veamos que luego no nos sirvió porque no podemos rehabilitarla. Y por supuesto, necesitan un retenedor. Terminando ortodoncia, ustedes necesitan un retenedor que les mantenga los espacios. Puede ser que este retenedor tenga acrílico o tenga dientes, que lo que haga es aparentar que tienen un diente ustedes ahí mientras cicatriza todo y les ponen la restauración definitiva. Es posible también que el retenedor que les pongan luego toca que lo cambien porque después de la restauración de los implantes necesitamos otro tipo de retenedor. Entonces tienen que tener muy en cuenta esto, pero siempre tienen que hacerlo. O sea, es indispensable retenedor post-ortodoncia y retenedor
post-rehabilitación. Puede que sea el mismo, como puede que también necesitemos cambiarlo, pero todo en beneficio de que su salud esté perfecta. Entonces, mis queridos pacientes, en resumen, poquitas cosas. La primera, diagnóstico con las personas que se van a tratar, o sea, ortodoncista, rehabilitador oral, periodoncista, implantólogo, lo que ustedes necesiten, pero tratamiento interdisciplinario. Segundo, antes de quitar brackets, una interconsulta donde todos digan que todo está perfecto para que ustedes puedan ser realmente rehabilitados de una manera adecuada. Y tercero, si necesitan retenedores después de la ortodoncia y después de la rehabilitación oral. Puede que sea el mismo, como puede que necesiten cambiarlo. Entonces ya saben, no les queda ninguna duda con respecto a este tema. Sí se puede poner brackets con dientes ausentes, pero necesitan el trabajo de varios especialistas en conjunto. Entonces, mis queridos pacientes, les pido por favor que compartan este video, que le den la flechita, compártanlo con todos sus contactos de WhatsApp, compártanlo en todas sus redes sociales para que muchas personas puedan verse beneficiadas y no se hagan tratamientos de ortodoncia que luego no les sirvan para ser rehabilitados, porque pasa muchas veces. Así como muchas veces estos espacios pueden ser cerrados, puede que muchas veces estos espacios necesiten ser abiertos. Entonces compartan este video y nos vemos en nuestro próximo video. Los espero en todas mis redes sociales y recuerden que los quiero un montón y por eso les hago todo este contenido para que ustedes puedan tener un tratamiento no solamente efectivo, sino que puedan estar tranquilos y confiar en su especialista. Un besito, los veo la próxima semana. Chao, chao.